Hay momentos en la vida en los que un hombre cree que todo va a cambiar para siempre y que por fin podrá darles a sus padres la vida que merecen después de tanto sacrificio. Alejandro Vargas, después de años trabajando como obrero de construcción en Madrid, cubierto de polvo y agotamiento diario, sintió exactamente eso cuando ganó la lotería. No pensó en un coche nuevo ni en viajar por el mundo. Su primer pensamiento fue mucho más simple: volver a casa y cuidar de sus padres como ellos lo habían cuidado a él toda la vida. Pero cuando Alejandro llegó a su pequeño pueblo de San Lorenzo, cerca de Madrid, descubrió algo que jamás imaginó. Y ese día entendió que la pobreza de sus padres no era un accidente, era el resultado de una traición dentro de su propia sangre. Si crees que los padres, sin importar la edad que tengan, siguen mereciendo amor, respeto y protección, deja un comentario ahora mismo, porque la familia no es solo sangre. La familia es responsabilidad, es honor, es aquello que debemos defender con todo lo que somos. Y ahora, desde mi pequeño estudio en el corazón de Madrid, quiero que te detengas un momento y escuches con mucha atención. La historia que estoy a punto de contarte no es solo una historia sobre dinero o suerte. Es una historia que te obliga a mirarte por dentro y preguntarte: si eso le ocurriera a tus padres, ¿qué harías tú? He escuchado y he sido testigo de muchas cosas a lo largo de mi vida, pero cada vez que recuerdo esta historia, siento un nudo en la garganta como la primera vez. El sol de la tarde caía sobre la carretera que salía de Madrid hacia el norte. Alejandro llevaba casi 7 horas al volante de su vieja furgoneta, pero esta vez el cansancio no importaba. En el bolsillo de su chaqueta guardaba un papel doblado que había cambiado su destino: el boleto de lotería ganador. Todavía recordaba el momento exacto en que lo escuchó por la radio mientras repostaba gasolina en una estación de servicio a las afueras de la ciudad. Al principio pensó que había oído mal, pero cuando revisó los números una y otra vez, sus manos empezaron a temblar. No era una fortuna millonaria como en las películas, pero sí suficiente para que sus padres nunca más tuvieran que preocuparse por nada. Por eso estaba allí. No había llamado, no había avisado. Quería ver la cara de su padre cuando se lo dijera. Don Luis Vargas había trabajado toda su vida bajo el sol, cultivando los olivos y la tierra que su abuelo le había dejado. Un hombre orgulloso, de pocas palabras. Alejandro recordaba perfectamente algo que su padre le decía cuando era niño: un hombre vale por lo que cuida. Y don Luis había cuidado de su familia durante décadas. Yo aquí en Madrid, mientras escribo esto, pienso que si mi propio padre hubiera estado en esa situación, yo habría hecho exactamente lo mismo: volver corriendo a casa. La furgoneta entró lentamente en el pueblo de San Lorenzo. Las calles eran las mismas de siempre: casas bajas de piedra, árboles centenarios, el olor a tierra caliente que siempre aparecía por las tardes. Pero algo se sentía diferente. Al pasar frente a la pequeña plaza del centro, varias personas lo miraron con sorpresa. Un señor mayor levantó la mano. «Alejandro, ¿eres tú de verdad?» Él detuvo el vehículo y bajó. El viejo lo miró unos segundos como si no supiera qué decir. «Tu padre estaría feliz de verte». Alejandro frunció el ceño. «Estaría». El hombre dudó y miró hacia la carretera que salía del pueblo. «Hace tiempo que tus padres ya no viven en esa casa». Alejandro sintió que algo frío le recorría la espalda. «¿Cómo que no viven ahí?» El señor evitó su mirada. «Es una historia larga, hijo». Alejandro miró hacia la calle que llevaba a la casa donde había crecido, la casa donde su madre plantaba rosas cada primavera, donde su padre había pasado toda la vida trabajando la tierra. De repente, el regreso que había soñado durante todo el viaje empezó a sentirse muy distinto. «¿Dónde están entonces?», preguntó lentamente. El hombre suspiró. «Será mejor que vayas a verlo con tus propios ojos». Alejandro volvió a subir a la furgoneta, pero ya no sonreía como al entrar al pueblo. Las palabras del viejo resonaban en su cabeza. «Tus padres ya no viven en esa casa». Eso no tenía sentido. Su padre jamás habría abandonado la casa que construyó con sus propias manos hace más de 40 años.
Arrancó el motor y condujo lentamente por la calle principal. Cada esquina despertaba un recuerdo. El olivo donde jugaba de niño, la vieja plaza donde aprendió a dar patadas a un balón, la iglesia donde su madre encendía velas los domingos. Pero algo estaba mal, muy mal. La gente lo miraba primero con sorpresa y luego con algo que Alejandro no podía identificar. Lástima, incomodidad. Una mujer que barría frente a su casa levantó la cabeza cuando la furgoneta pasó. Era doña Carmen, una vecina que lo conocía desde pequeño. Alejandro detuvo el vehículo. «Buenas tardes, doña Carmen». La mujer sonrió nerviosa. «Alejandro, hijo, ¿cuánto tiempo? Estoy buscando a mis padres», dijo él. La mujer dejó de barrer. Sus ojos se movieron rápido hacia la calle, como si temiera que alguien escuchara. Las cosas cambiaron por aquí. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde están?». La mujer bajó la voz. «Están en el viejo almacén, el que está detrás del camino del río». Por un momento, Alejandro pensó que había oído mal. «¿El almacén?». Doña Carmen no respondió. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. Alejandro sintió que el mundo se volvía más lento. «Está diciendo que mis padres viven en un almacén abandonado». La mujer finalmente levantó la mirada, y lo que Alejandro vio en sus ojos no fue duda, fue tristeza pura. «Desde hace meses, hijo, ojalá fuera mentira». Alejandro volvió a subir a la furgoneta. Su corazón latía cada vez más rápido. ¿Quién les había hecho esto? Pero doña Carmen solo dijo una frase que lo dejó helado. «Cuando llegues allí, trata de no enfadarte demasiado». Durante todo el trayecto por el camino de tierra, una sola pregunta giraba en su cabeza. ¿Cómo era posible que sus padres terminaran viviendo en un almacén? Pero Alejandro todavía no sabía que lo peor ni siquiera era el lugar. Lo peor sería descubrir lo que estaban comiendo para sobrevivir. Si tú estás escuchando esto y tienes padres mayores, imagina por un segundo cómo te sentirías si descubrieras algo así. Yo desde Madrid te digo que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. El camino de tierra estaba casi cubierto de hierba seca. Alejandro lo conocía bien. De niño, su padre lo llevaba allí algunas tardes para ayudar con los animales de los vecinos. Recordaba el olor a paja, el sonido de las vacas y el viento que soplaba desde el río cercano. Pero ahora el lugar se veía distinto, más viejo, más abandonado. Detuvo la furgoneta a unos metros del almacén. El edificio de madera estaba torcido, con tablas rotas y el techo lleno de láminas oxidadas. «No puede ser», murmuró. Bajó lentamente. El silencio lo incomodaba. Solo se escuchaba el crujido del viento entre las tablas. Alejandro caminó hacia la puerta abierta. «Papá», llamó. No hubo respuesta. Entró. La luz del atardecer apenas iluminaba el interior. Al principio no vio nada. Luego escuchó un pequeño ruido, un sonido metálico, como un cubo moviéndose contra el suelo. Avanzó unos pasos y entonces los vio. Sentados sobre dos cajas de madera viejas, su padre y su madre. Don Luis estaba más delgado de lo que recordaba. Su camisa gastada, las manos temblando ligeramente mientras sostenía una cuchara vieja. Doña Elena tenía la mirada baja. Frente a ellos había un cubo de metal. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué están?». Entonces lo entendió. Dentro del cubo había una mezcla de granos y restos de alimento para ganado, el mismo tipo que se usaba para las vacas. La cuchara cayó de la mano de don Luis cuando levantó la mirada. «Alejandro». Por un momento nadie se movió. El tiempo parecía detenido. Alejandro sintió que el pecho le ardía. «Papá». Su voz salió apenas como un susurro. «¿Qué están haciendo?». Doña Elena rápidamente cubrió el cubo con una tela vieja. «Hijo, no es lo que parece». Pero él ya lo había visto. «Están comiendo eso». Don Luis intentó levantarse, pero sus piernas temblaron. «Solo es para pasar el día». Alejandro dio un paso hacia atrás. El hombre, frente a él, no era el mismo que recordaba. Su padre siempre había sido fuerte, orgulloso, un hombre que jamás aceptaba caridad, y ahora estaba sentado en un almacén comiendo alimento para animales. Una mezcla de rabia y dolor le subió por el pecho.
¿Quién hizo esto?, preguntó con voz baja. Don Luis negó lentamente con la cabeza. No vale la pena hablar de eso, pero Alejandro no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Salió del almacén intentando recuperar el aire. El sol ya caía detrás de los olivos y entonces lo vio a lo lejos. La casa donde había crecido, la casa que su padre había construido con sus propias manos. Había humo saliendo de la chimenea. Alguien estaba viviendo allí, y en ese momento una figura apareció en la puerta, una mujer. Alejandro entrecerró los ojos y cuando la reconoció, la rabia en su pecho se volvió aún más intensa. Era tía Rosa, la hermana menor de su padre. Caminó hacia la casa con pasos firmes. Cada metro que avanzaba hacía que la rabia creciera más. Aquella casa no era solo una casa, era el lugar donde había aprendido a caminar, donde su madre lo esperaba cada tarde con comida caliente, donde su padre había pasado décadas trabajando la tierra alrededor. Cuando llegó al portón de madera, este estaba entreabierto. La pintura que su madre solía retocar cada verano estaba descascarada. Empujó la puerta. El patio seguía igual. El viejo olivo centenario, las macetas de flores de su madre alineadas contra la pared. Pero algo había cambiado. Una voz salió desde la puerta principal. Pensé que había escuchado un motor. Alejandro levantó la mirada. En el marco de la puerta estaba tía Rosa. Lo miró con una sonrisa fría. Vaya, el sobrino perdido finalmente decidió aparecer. Alejandro no respondió al saludo. Sus ojos recorrieron la casa y luego volvieron a ella. ¿Qué haces aquí? Rosa cruzó los brazos. Vivo aquí. Alejandro sintió que el estómago se le tensaba. Esta casa es de mi padre. Rosa soltó una pequeña risa. Alejandro dio un paso adelante. ¿Qué significa eso? Rosa se encogió de hombros. Significa que tu padre ya no es el dueño. Eso es imposible. Rosa desapareció un momento dentro de la casa y volvió con una carpeta vieja en la mano. Aquí están los papeles. Alejandro miró las hojas. Firmas, sellos, documentos legales. Tu padre me vendió la propiedad hace 6 meses, dijo ella con calma. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Mi padre no vendería esta casa. Pues lo hizo. Rosa lo miró con desprecio. Y te diré algo más. Fue idea mía. Alejandro apretó los puños. ¿Qué hiciste? Le ofrecí ayudarlo con unas deudas. Mi padre no tiene deudas. Rosa levantó una ceja. Eso es lo que tú crees. Luego señaló hacia el camino que llevaba al almacén. Si no te gusta dónde viven ahora, tal vez deberías haber regresado antes. Las palabras golpearon a Alejandro como una piedra. Por un segundo pensó en lanzarse contra ella, pero se detuvo. Algo en todo aquello no tenía sentido. Demasiadas cosas estaban mal. Miró nuevamente los papeles y entonces recordó algo. Su padre, un hombre que había protegido esa tierra toda su vida, que había rechazado ofertas para venderla durante décadas. Alejandro levantó la mirada lentamente. Mi padre no vendió esta casa. Rosa sonrió. Entonces explícame por qué firmó. Alejandro no respondió porque en ese momento entendió algo. Aquellos papeles podían decir muchas cosas, pero también podían esconder una mentira. Y si había algo que Alejandro conocía bien de su padre, era que jamás habría entregado su casa voluntariamente. Eso solo podía significar una cosa. Alguien lo había engañado. Y él estaba cada vez más seguro de que esa persona estaba justo frente a él. Desde mi estudio en Madrid, yo pienso que si estuviera en el lugar de Alejandro, habría llamado a la policía en ese mismo instante. Porque en España, el Código Civil permite anular cualquier contrato firmado por intimidación o engaño. Cuando Alejandro regresó al almacén, el cielo ya empezaba a oscurecer. Una pequeña lámpara de aceite iluminaba el interior con una luz débil y amarilla. Sus padres seguían allí. Doña Elena estaba sentada junto a una caja de madera, mientras don Luis acomodaba unas mantas viejas en el suelo. Cuando entró, ambos levantaron la mirada. ¿Hablaste con ella?, preguntó su madre. Alejandro asintió lentamente. Sí. Don Luis bajó la mirada inmediatamente. Ese gesto le confirmó todo lo que sospechaba. Papá, necesito que me digas la verdad. Don Luis suspiró profundamente. Sus manos temblaban.
No queríamos que lo supieras así. Alejandro frunció el ceño. Así como, doña Elena se llevó una mano al rostro. Tu tía dijo que solo era un trámite. ¿Qué trámite? Don Luis habló finalmente. Hace unos meses, Rosa vino a visitarnos. Nos dijo que el terreno necesitaba algunos documentos nuevos, algo del ayuntamiento, y ustedes le creyeron. Don Luis asintió lentamente. Siempre fue mi hermana. Trajo unos papeles. Dijo que eran para arreglar problemas del registro de la propiedad. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Los leyeron? Don Luis negó con la cabeza. Confié en ella. Doña Elena habló con voz temblorosa. Ella dijo que si no firmábamos rápido, el gobierno podría quitarnos el terreno. Alejandro sintió que la rabia volvía a subirle por el pecho. Eso es mentira. Don Luis bajó la mirada. Lo sé ahora. El silencio volvió a llenar el almacén. Después de unos segundos, Alejandro preguntó lo que más temía. ¿Qué pasó después? Don Luis tragó saliva. 2 semanas después, Rosa regresó y nos dijo que la propiedad ahora estaba a su nombre. Así de simple. Don Luis asintió. Trajo a un hombre del ayuntamiento, mostró los documentos. Todo parecía legal. Doña Elena empezó a llorar en silencio. Intentamos discutir, pero ella dijo que todo estaba firmado. Alejandro respiró profundamente. ¿Y los echó? Don Luis miró hacia el suelo de tierra del almacén. Nos dijo que ya no teníamos derecho a vivir en la casa. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Es tu hermana. Don Luis soltó una pequeña risa amarga. Eso creía yo también. Alejandro miró el viejo almacén alrededor. Las tablas rotas, el suelo frío, el cubo cubierto en el rincón. Luego volvió a mirar a su padre. Papá, esto no se va a quedar así. Don Luis levantó la mirada. Alejandro, no queremos problemas. Esto ya es un problema. Luego miró hacia la casa en la distancia. Y pienso averiguar exactamente qué firmaron y cómo lo hizo. Porque si Rosa había mentido, entonces esos papeles no valían nada. Y Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad. Si tú estás pasando por algo parecido con tu familia, si alguien está intentando quitarles lo que les pertenece a tus padres, imagina el dolor y la impotencia. Yo desde Madrid te digo que no estás solo y que la ley está de tu lado si actúas a tiempo. La pequeña oficina de don Fernando estaba al lado de la plaza del pueblo, en una casa antigua con paredes llenas de estanterías y documentos viejos. Alejandro empujó la puerta de madera. Una campanilla sonó suavemente. Detrás de un escritorio cubierto de papeles, un hombre de cabello completamente blanco levantó la mirada. Alejandro Vargas, dijo con sorpresa. Pensé que ya no volverías por aquí. Alejandro cerró la puerta. Necesito su ayuda, don Fernando. El viejo abogado lo observó con atención. Eso suena serio. Alejandro sacó los documentos que tía Rosa le había mostrado y los puso sobre el escritorio. Mi tía dice que mi padre le vendió la casa. Don Fernando se acomodó los lentes y comenzó a revisar las hojas con calma. El silencio dentro de la oficina se volvió pesado. Alejandro caminaba de un lado a otro. Mi padre nunca vendería esa tierra, dijo finalmente. Don Fernando no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían cada línea del documento. Pasaron varios minutos. Luego el abogado levantó la mirada. Estos papeles son reales. Alejandro sintió un golpe en el estómago. ¿Qué? Están registrados oficialmente. Alejandro apretó los puños. Entonces, todo está perdido. Pero don Fernando negó lentamente con la cabeza. No exactamente. Volvió a mirar el documento. Hay algo extraño aquí. Alejandro se inclinó sobre el escritorio. ¿Qué cosa? El abogado señaló una parte del contrato. Tu tía registró la propiedad a su nombre hace 6 meses. Eso ya lo sé. Don Fernando abrió un cajón y sacó otro archivo. Pero esto pasó después. Alejandro frunció el ceño. Después, don Fernando deslizó el documento sobre la mesa. Hace 3 meses, Rosa vendió una parte del terreno. Alejandro lo miró confundido. ¿Vendió? Sí. El abogado golpeó suavemente el papel con el dedo. 3 hectáreas del lado sur. Alejandro sintió que la sangre comenzaba a hervirle.
Ese terreno también era de mi padre. Don Fernando asintió. Exactamente. Entonces vendió algo que consiguió engañándolo. El abogado suspiró. Y eso puede convertir todo este asunto en algo mucho más serio. ¿Más serio cómo? Don Fernando cerró el archivo lentamente. Si podemos demostrar que tu padre fue engañado para firmar esos documentos, la venta también podría ser ilegal. Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Luego habló con voz baja. Entonces todavía hay una forma de recuperar todo. Don Fernando lo miró fijamente. Sí, pero después añadió algo que cambió completamente la situación. Alejandro, el comprador de esas tierras, ya viene al pueblo la próxima semana. ¿Para qué? El abogado respondió con calma. Para comprar todo el resto del terreno. El corazón de Alejandro empezó a latir más rápido. Si eso ocurría, su familia perdería todo para siempre. Yo aquí en Madrid, mientras te cuento esto, pienso que si fuera yo, habría reunido todas las pruebas y habría ido directo a los servicios sociales del ayuntamiento, porque en España, la ley de protección a las personas mayores y el Código Civil protegen contra este tipo de abusos familiares. El aire de la tarde se había vuelto más frío cuando Alejandro salió de la oficina. El sol bajaba lentamente detrás de las montañas y las calles del pueblo comenzaban a quedarse vacías. Caminaba despacio. Las palabras del abogado seguían dando vueltas en su cabeza. Rosa había vendido parte del terreno y ahora alguien quería comprar el resto. Si eso ocurría, la tierra que su familia había cuidado durante generaciones desaparecería para siempre. Estaba tan concentrado en sus pensamientos que casi no escuchó la voz detrás de él. Alejandro se detuvo. La voz era baja, insegura. Se dio la vuelta. Un hombre de unos 40 años estaba parado al otro lado de la calle. Lo reconoció inmediatamente. Pablo, el hijo de tía Rosa. Pablo siempre había sido diferente a su madre. Más callado, más reservado, pero ahora su rostro estaba lleno de nerviosismo. Alejandro cruzó los brazos. ¿Qué quieres? Pablo miró alrededor como si temiera que alguien los estuviera observando. No podemos hablar aquí. Alejandro frunció el ceño. Entonces habla rápido. Pablo respiró profundo. Escuché que fuiste a ver a don Fernando. Alejandro no respondió. Pablo continuó. Y sé que ya descubriste lo de la venta del terreno. Alejandro dio un paso adelante. ¿Sabías de eso? Pablo bajó la mirada. No, al principio. El silencio entre los dos se volvió pesado. Finalmente, Pablo habló otra vez. Alejandro, lo que hizo mi madre estuvo mal. Alejandro soltó una pequeña risa amarga. Eso ya lo sabía, pero hay algo que no sabes. Alejandro lo miró fijamente. Entonces dilo. Pablo dudó unos segundos. Luego metió la mano dentro de su chaqueta. Alejandro tensó los músculos por instinto, pero Pablo solo sacó un sobre viejo. Lo sostuvo con cuidado. Yo estaba en la casa el día que mi abuelo firmó esos papeles. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué pasó? Pablo tragó saliva. Mi madre no le explicó nada. Eso ya lo sabemos. Pablo negó con la cabeza. No. Luego añadió algo que hizo que Alejandro se quedara completamente inmóvil. Ella lo amenazó. El silencio cayó sobre la calle. Alejandro habló lentamente. ¿Cómo? Pablo respiró hondo. Le dijo que si no firmaba, llamaría al banco para reclamar una deuda antigua que tu padre tenía hace años. Alejandro apretó los puños. Una deuda ya estaba pagada. Entonces fue una mentira. Pablo asintió. Luego extendió el sobre hacia Alejandro. Mi madre guardó esto en su oficina. Alejandro lo tomó. ¿Qué es? Pablo respondió en voz baja. La copia del documento original, antes de que lo registrara. Alejandro abrió lentamente el sobre. Dentro había varias hojas y cuando vio la primera página, sus ojos se abrieron con sorpresa porque allí, claramente escrito en el documento, había algo que cambiaba todo el caso. La firma de su padre estaba incompleta. Alejandro casi corrió de regreso a la oficina de don Fernando. El cielo ya estaba oscuro cuando empujó la puerta de madera. La pequeña campana volvió a sonar. Don Fernando levantó la cabeza desde su escritorio. Pensé que ya habías vuelto a casa, dijo. Alejandro no respondió, simplemente puso el sobre la mesa. Tiene que ver esto.
El abogado frunció el ceño. ¿Qué es? Alejandro abrió el sobre y sacó las hojas que Pablo le había dado, la copia original del contrato. Don Fernando tomó el documento con cuidado. El silencio llenó la habitación mientras el viejo abogado ajustaba sus lentes. Sus ojos comenzaron a moverse lentamente por cada línea del papel. Alejandro permanecía de pie frente al escritorio. Su corazón latía con fuerza. Pablo dice que su madre amenazó a mi padre para que firmara, explicó. Don Fernando no respondió, seguía leyendo. Pasaron varios segundos, luego el abogado se detuvo en una parte específica del documento. Se inclinó un poco más cerca del papel. Interesante. Alejandro sintió un pequeño impulso de esperanza. ¿Qué pasa? Don Fernando levantó el documento. Mira esto. Alejandro rodeó el escritorio y miró la hoja. El abogado señaló la parte inferior. La firma de don Luis estaba allí, pero algo no estaba bien. La línea del apellido se detenía bruscamente, como si la mano se hubiera detenido antes de terminar. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro. Don Fernando apoyó la hoja sobre el escritorio. Significa que esta firma puede ser cuestionada. Alejandro frunció el ceño. Pero igual está firmada. Don Fernando negó lentamente. No necesariamente. Se levantó de su silla y caminó hacia una estantería llena de archivos. En muchos casos legales, una firma incompleta puede indicar presión, interrupción o manipulación. Alejandro sintió que el corazón le latía más rápido. Entonces, el contrato no es válido. Don Fernando volvió al escritorio con otro documento. No puedo decirlo con certeza todavía, pero sí puedo decir algo importante. Alejandro lo miró fijamente. Don Fernando golpeó suavemente la hoja con el dedo. Si demostramos que tu padre firmó bajo amenaza, todo el contrato podría ser anulado. Alejandro respiró profundamente. Por primera vez desde que había llegado al pueblo, una pequeña sensación de esperanza apareció dentro de él. Entonces todavía podemos recuperar la casa. Don Fernando asintió. Sí, pero luego levantó la mirada con una expresión seria. Aunque hay algo más que debemos pensar primero. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? El abogado habló con calma. Si atacamos legalmente ahora, tu tía sabrá que estamos preparando algo. Entonces, ¿qué hacemos? Don Fernando se inclinó hacia adelante. Esperar. Alejandro lo miró sorprendido. Esperar. El abogado asintió. Esperar hasta el momento en que ella crea que ya ganó. Alejandro apretó los puños y entonces don Fernando terminó la frase con una leve sonrisa. Entonces la desenmascaramos frente a todo el pueblo. Si estuvieras en el lugar de Alejandro en ese momento, si tuvieras la prueba en la mano, pero tuvieras que esperar, ¿aguantarías la rabia o actuarías de inmediato? Yo desde Madrid te digo que la paciencia a veces es la mejor arma. La noche ya había caído sobre el pueblo cuando Alejandro regresó al viejo almacén. Una pequeña lámpara de aceite iluminaba el interior con una luz débil y amarilla. Sus padres seguían allí. Doña Elena estaba sentada junto a una caja de madera mientras don Luis acomodaba unas mantas viejas en el suelo. Cuando Alejandro entró, ambos levantaron la mirada. ¿Hablaste con el abogado?, preguntó su madre. Alejandro asintió lentamente. Sí. Don Luis dejó de moverse. ¿Y qué dijo? Alejandro se sentó frente a ellos. Durante unos segundos, guardó silencio. Luego, habló con calma. Todavía hay una forma de arreglar esto. Doña Elena abrió los ojos con esperanza. ¿De verdad? Alejandro asintió. Pero no será rápido. Don Luis lo miró con preocupación. Hijo, no queremos problemas con tu tía. Alejandro bajó la mirada por un momento. Luego volvió a levantarla. Papá, lo que hizo no fue un error, fue un engaño. El viejo suspiró. Sigue siendo mi hermana. Alejandro respiró profundamente. Sabía que discutir con su padre en ese momento no cambiaría nada. En lugar de eso, habló con voz tranquila. Solo necesito un poco de tiempo. Don Luis frunció el ceño. ¿Para qué? Alejandro miró hacia la oscuridad fuera del almacén. Para que ella crea que ya ganó. Sus padres se miraron confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó doña Elena. Alejandro sonrió levemente. Que no vamos a decir nada todavía. Don Luis negó con la cabeza. No entiendo.
Alejandro se levantó lentamente. El hombre que compró parte del terreno volverá al pueblo la próxima semana. El silencio llenó el almacén. Si Rosa cree que nadie va a detenerla, intentará vender todo lo que queda. Doña Elena lo miró con miedo y entonces Alejandro la miró con determinación. Entonces cometerá el error que necesitamos. Don Luis lo observó con atención. ¿Estás planeando algo? Alejandro no respondió directamente, solo dijo una cosa más: confíen en mí. Sus padres asintieron lentamente, pero ninguno de los dos sabía algo importante, algo que Alejandro había decidido mantener en secreto. En el bolsillo de su chaqueta todavía estaba el boleto de lotería, la prueba de que ahora tenía más dinero del que Rosa podía imaginar. ¿Y si el plan salía bien? Muy pronto ella descubriría que el sobrino al que había despreciado como un simple obrero estaba a punto de convertirse en el hombre que cambiaría el destino de toda esa tierra. Cada año el pequeño pueblo celebraba la misma tradición, la fiesta de la vendimia. La plaza central se llenaba de música, comida y mesas largas donde los vecinos se reunían para conversar. Aquella tarde el lugar estaba más lleno de lo normal, pero no era solo por la fiesta. Había otro motivo. Las noticias corrían rápido en los pueblos pequeños y muchos ya sabían que Rosa había vendido parte del terreno familiar. Cerca de la fuente de la plaza, Rosa estaba rodeada de varias personas. Vestía un vestido elegante que contrastaba con las ropas sencillas de la mayoría de los vecinos. Su voz se escuchaba con facilidad. «Es solo el comienzo», decía con una sonrisa orgullosa. «Muy pronto todo ese terreno tendrá nuevos dueños». Un hombre levantó una ceja. ¿Todo el terreno? Rosa asintió. Claro, ahora es mío. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que esa tierra había pertenecido a don Luis durante décadas, pero nadie quería discutir con Rosa. Ella continuó, hablando, disfrutando claramente de la atención. Los tiempos cambian. La gente vieja no siempre sabe manejar las cosas. Algunos vecinos bajaron la mirada. En ese momento, una voz tranquila se escuchó detrás del grupo. «Tienes razón». Rosa giró la cabeza. Alejandro caminaba lentamente hacia la plaza. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Varias personas lo reconocieron inmediatamente. Rosa levantó una ceja. «Mira quién decidió aparecer». Alejandro se detuvo frente a ella. «Escuché que estás vendiendo la tierra de mi padre». Rosa soltó una pequeña risa. «Tu padre me la vendió». Alejandro no respondió, solo miró alrededor de la plaza. Cada vez más personas se acercaban para escuchar. Rosa cruzó los brazos. «¿Viniste a discutir eso aquí?» Alejandro habló con calma. «Solo vine a hacer una pregunta». Rosa sonrió con arrogancia. «Adelante». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Si todo es tan legal, ¿por qué tienes tanta prisa por venderlo todo?» Un murmullo comenzó a recorrer la plaza. Rosa apretó los labios. «Eso no es asunto tuyo». Alejandro dio un pequeño paso hacia adelante. «Claro que lo es». Rosa soltó una risa burlona. «Alejandro, eres un obrero que pasó años fuera del pueblo». Luego, añadió con desprecio, «No tienes idea de cómo funcionan estas cosas». Alejandro permaneció en silencio, pero su mirada no se movió. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente. Luego, añadió una frase que hizo que toda la plaza quedara en silencio. «Entonces, hablemos de la verdad». El silencio en la plaza se volvió pesado. Las últimas palabras de Alejandro parecían haber detenido incluso la música de la fiesta. Rosa lo miraba con una sonrisa forzada. «La verdad», repitió con sarcasmo, «la verdad es que tu padre me vendió esa tierra». Alejandro no levantó la voz. «Entonces, no tendrás problema en mostrar los documentos aquí». Un murmullo recorrió el grupo de vecinos. Rosa cruzó los brazos. «No tengo que demostrarle nada a nadie». Alejandro giró ligeramente la cabeza. «Tal vez a mí no». Luego miró a las personas que rodeaban la plaza. «Pero tal vez al pueblo sí». Algunos vecinos comenzaron a acercarse más. Don Luis había vivido allí toda su vida. Muchos lo respetaban. Rosa notó las miradas
y su sonrisa desapareció por un momento. «Esto es ridículo», dijo. «Todo es legal». «Eso lo veremos», respondió Alejandro. En ese momento, otra voz se escuchó desde detrás de la multitud. «Tiene razón». Varias personas se hicieron a un lado. Don Fernando caminaba hacia el centro de la plaza, con paso tranquilo. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Rosa frunció el ceño. Y ahora, el abogado del pueblo también quiere participar en el espectáculo. Don Fernando se detuvo junto a Alejandro. «No es un espectáculo». Rosa abrió la carpeta lentamente. «Es una revisión legal». Rosa soltó una risa nerviosa. «Mis documentos están registrados». Don Fernando asintió. «Sí». Luego levantó una hoja. «Pero hay un problema con la firma». El murmullo en la plaza creció. Rosa apretó los labios. «Eso no significa nada». Alejandro habló por primera vez desde que el abogado había llegado. «Tal vez no». Luego miró a la multitud. «Pero hay alguien aquí que puede explicar cómo ocurrió esa firma». Rosa frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando?» Alejandro miró hacia un lado de la plaza. Pablo, el hijo de Rosa, estaba parado cerca de una de las mesas. Su rostro estaba pálido. Por unos segundos dudó, pero finalmente caminó hacia el centro. Rosa lo miró sorprendida. «¿Qué haces?» Pablo evitó su mirada. «Mamá». Rosa levantó la voz. «Pablo, vuelve aquí». Pero ya era demasiado tarde. Pablo miró a don Fernando y luego a Alejandro. Después habló. «Yo estaba allí el día que mi abuelo firmó esos papeles». Toda la plaza quedó en silencio. Rosa dio un paso adelante. «No digas tonterías». Pablo tragó saliva, pero no se detuvo. «Mi madre no le explicó el contrato». Alejandro observaba sin moverse. Pablo continuó con voz temblorosa. Lo amenazó. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Rosa gritó: «Eso es mentira». Pero Pablo terminó la frase que cambió todo. Le dijo que si no firmaba, perdería todo por una deuda que ya estaba pagada. El silencio que siguió fue aún más pesado, porque por primera vez la seguridad de Rosa había desaparecido. Durante unos segundos nadie dijo nada. Las palabras de Pablo parecían haber congelado el aire en la plaza. Los vecinos se miraban entre ellos con sorpresa. Don Luis era un hombre respetado en el pueblo. Había trabajado la tierra toda su vida y nunca había tenido problemas con nadie. La idea de que alguien lo hubiera engañado de esa manera resultaba difícil de ignorar. Rosa fue la primera en reaccionar. «Eso es una mentira», gritó con furia. Sus ojos estaban clavados en su propio hijo. «Pablo, no sabes lo que estás diciendo». Pablo bajó la mirada, pero no retrocedió. «Sí, lo sé». Un murmullo comenzó a crecer entre la gente. Rosa levantó las manos con frustración. «Esto es ridículo», exclamó. «Todo está registrado en el ayuntamiento». Don Fernando dio un paso al frente. «Eso es cierto». Rosa lo miró con una sonrisa de alivio. «¿Lo ve?», dijo señalando al abogado. «Todo es legal». Pero don Fernando continuó hablando. «Registrado no siempre significa legítimo». La sonrisa de Rosa desapareció. El abogado levantó el documento que tenía en la mano. «Si una firma se obtiene mediante engaño o amenaza, el contrato puede ser anulado». Varias personas comenzaron a hablar al mismo tiempo. «Amenaza engañó a su propio hermano. Eso no está bien». Rosa intentó recuperar el control. «No tienen pruebas». Alejandro finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. «Tenemos más de lo que crees». Rosa lo miró con odio. «Eres un obrero que regresó después de años. ¿Qué vas a hacer exactamente?». Alejandro no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró a la multitud. Los vecinos, las personas que habían conocido a su padre durante décadas. Luego volvió a mirar a Rosa. «Tal vez tengas razón», dijo lentamente. «Tal vez un obrero no pueda hacer mucho». Rosa sonrió con arrogancia. «Exactamente». Pero Alejandro continuó hablando. «Pero hay algo que aún no sabes». La plaza volvió a quedar en silencio. Rosa entrecerró los ojos. «¿Qué cosa?». Alejandro respiró profundamente. Sabía que ese momento cambiaría todo. Y cuando habló de nuevo, su voz fue clara. «Que no regresé al pueblo como el mismo hombre que se fue». Rosa frunció el ceño. «¿Qué significa eso?».
Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y lentamente sacó el pequeño papel doblado, el boleto de lotería. Rosa lo miró confundida, pero Alejandro aún no había dicho la última parte, porque lo que estaba a punto de revelar cambiaría completamente el equilibrio de poder. El silencio en la plaza era absoluto. Todas las miradas estaban sobre Alejandro. El pequeño papel doblado que sostenía en la mano parecía insignificante, pero la forma en que lo sostenía hacía que todos entendieran que era algo importante. Rosa cruzó los brazos con impaciencia. ¿Qué es eso?, preguntó con desprecio. Alejandro miró el papel durante un momento antes de responder. Es la razón por la que regresé al pueblo. Algunas personas intercambiaron miradas. Alejandro levantó la vista. Hace 2 semanas gané la lotería. Durante unos segundos nadie reaccionó. Luego, un murmullo recorrió la plaza. La lotería, ¿de verdad? ¿Cuánto? Rosa soltó una risa incrédula. ¿Esperas que alguien crea eso? Alejandro caminó hacia la mesa donde algunos vecinos estaban sentados. Colocó el boleto sobre la superficie. ¿Pueden verificar el número? Don Fernando lo tomó y lo observó con calma. Luego levantó la mirada. Es auténtico. La reacción fue inmediata. Las personas comenzaron a hablar entre sí con sorpresa. Rosa miró el boleto y luego a Alejandro. Por primera vez, desde que había comenzado la discusión, no tenía una respuesta preparada. Alejandro habló de nuevo. Regresé porque quería ayudar a mis padres. Señaló hacia el camino que llevaba al almacén. Pero en lugar de eso, encontré algo diferente. La expresión de Rosa se endureció. ¿Y qué tiene que ver tu dinero con esta tierra? Alejandro respondió, sin levantar la voz. Todo. Rosa frunció el ceño. Alejandro continuó, porque ahora tengo algo que tú no esperabas. La mujer lo miró con desconfianza. ¿Qué cosa? Alejandro respondió con una calma que hizo que varias personas en la plaza contuvieran la respiración. Tiempo. Rosa no entendió. Tiempo. Alejandro asintió. Tiempo para recuperar cada centímetro de esa tierra. Don Fernando levantó la carpeta con los documentos y con los recursos correctos. También tenemos la capacidad de llevar este caso hasta el final. Rosa miró alrededor. Por primera vez, parecía darse cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control. Alejandro dio un paso más hacia ella. Tía. Su voz fue tranquila. Pensaste que podías quitarle todo a mi padre porque nadie iba a detenerte. Rosa no respondió. Alejandro terminó la frase con una determinación que toda la plaza pudo sentir. Pero ahora la historia acaba de cambiar. La plaza del pueblo seguía llena de murmullos. La revelación de Alejandro había cambiado completamente el ambiente. Lo que antes parecía una simple discusión familiar, ahora se había convertido en algo mucho más serio. Don Fernando dio un paso al frente con la carpeta de documentos en la mano. Creo que todos aquí merecen entender lo que está ocurriendo, dijo con calma. Varias personas asentían. El abogado abrió la carpeta y levantó uno de los papeles. La propiedad fue transferida mediante un contrato firmado por don Luis. Rosa levantó la cabeza con rapidez. ¿Lo ven?, dijo con alivio. Todo está registrado. Pero don Fernando continuó hablando. Sin embargo, hay un problema importante. Señaló la firma en el documento. Esta firma presenta irregularidades. El murmullo volvió a recorrer la plaza. Alejandro observaba en silencio. El abogado continuó. Además, ahora tenemos un testimonio que indica que la firma fue obtenida mediante amenazas. Los vecinos comenzaron a comentar entre ellos. Algunos miraban a Rosa con desaprobación. Rosa intentó recuperar el control. Eso no prueba nada. Don Fernando levantó la mano. Tal vez no todavía. Luego añadió, pero es suficiente para iniciar una revisión legal. Rosa frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El abogado respondió con serenidad. Significa que cualquier venta realizada con este contrato puede ser suspendida hasta que el caso se investigue. La expresión de Rosa cambió inmediatamente. Suspendida. Don Fernando asintió. Exactamente. Alejandro dio un pequeño paso adelante. Eso incluye la venta del resto del terreno. Los vecinos comenzaron a murmurar nuevamente. La mujer que había estado hablando con Rosa al principio de la fiesta
Negó con la cabeza. Eso no está bien, dijo. Don Luis no merecía eso. Don Luis, que había llegado a la plaza acompañado por doña Elena, permanecía en silencio. Sus ojos estaban húmedos. Alejandro lo miró por un momento. Luego volvió a mirar a Rosa. La seguridad que ella había mostrado al principio de la discusión ya no estaba allí. Por primera vez parecía realmente preocupada. Alejandro habló con voz firme. «Tía». Rosa levantó la mirada lentamente. «Esto apenas está comenzando». Don Fernando cerró la carpeta. «La próxima semana iniciaremos el proceso legal». La plaza volvió a quedar en silencio porque todos entendían lo que eso significaba. Si la investigación confirmaba el engaño, Rosa no solo perdería la tierra, podría perder todo lo que había intentado construir con ella. La semana siguiente llegó más rápido de lo que muchos esperaban. La noticia de la disputa por las tierras de don Luis ya se había extendido por todo el pueblo. Cuando los funcionarios del ayuntamiento llegaron para revisar los documentos, varios vecinos se reunieron cerca de la casa. No era común ver ese tipo de situaciones en un lugar tan pequeño. Don Fernando estaba allí junto a Alejandro. Los dos observaban mientras los funcionarios revisaban las carpetas y hablaban entre ellos. Rosa permanecía de pie en la puerta. Sus brazos estaban cruzados, pero su expresión ya no era la misma de días atrás. Ahora había algo diferente en su mirada. Inquietud. Después de casi una hora de revisión, uno de los funcionarios levantó la cabeza. «El contrato será investigado formalmente», anunció. Un murmullo recorrió a los vecinos. El hombre continuó. «Hasta que se resuelva el caso, cualquier venta relacionada con estas tierras queda anulada». Rosa dio un paso adelante. «Eso no puede ser». El funcionario respondió con calma. «También existe evidencia de que la firma podría haber sido obtenida bajo presión». Don Fernando asintió ligeramente. Rosa miró a Alejandro con rabia. «Tú hiciste todo esto». Alejandro no respondió, simplemente observó. El funcionario continuó leyendo otro documento. «Debido a las irregularidades, la propiedad será devuelta provisionalmente a don Luis hasta que el caso se resuelva». Las palabras cayeron como un golpe en el aire. Doña Elena llevó una mano a su boca. Don Luis parecía incapaz de hablar. Después de meses de humillación, la casa finalmente volvía a ser suya. Rosa retrocedió un paso. «Eso no es justo». El funcionario cerró la carpeta. Lo que no fue justo fue la forma en que se obtuvo este contrato. Los vecinos comenzaron a murmurar nuevamente. Algunos miraban a don Luis con respeto, otros miraban a Rosa con desaprobación. Alejandro finalmente habló. «Papá». Don Luis levantó la mirada. «Es hora de volver a casa». Las palabras hicieron que varios vecinos sonrieran. Rosa bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que decir porque la verdad era simple. El plan que había construido durante meses había empezado a derrumbarse en cuestión de días. La mañana en el pueblo era tranquila. El sol iluminaba el patio de la casa de los Vargas como lo había hecho durante décadas, pero esa mañana se sentía diferente. Después de meses de ausencia, don Luis volvió a cruzar la puerta de su propia casa. Caminó lentamente por el patio, observando cada rincón. El viejo olivo centenario seguía allí. Las macetas que doña Elena había cuidado durante años todavía estaban alineadas contra la pared. Doña Elena respiró profundamente. «Nunca pensé que volveríamos», dijo en voz baja. Alejandro estaba de pie en la puerta. Observaba a sus padres con una pequeña sonrisa. Durante meses había imaginado ese momento, pero verlo realmente suceder era mucho más importante de lo que había pensado. Don Luis se detuvo en medio del patio, luego miró a su hijo. «Gracias». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No hice nada que usted no hubiera hecho por mí». Doña Elena tomó la mano de su esposo. Por primera vez en mucho tiempo el miedo había desaparecido de su rostro. Los vecinos comenzaron a pasar frente a la casa. Algunos levantaban la mano para saludar, otros simplemente sonreían. El respeto hacia don Luis había vuelto. Alejandro caminó hacia la cerca que separaba el patio del terreno. Desde allí se podía ver el viejo almacén. Las tablas seguían rotas, el techo seguía torcido. Don Luis lo notó.
Podemos derribarlo, dijo. Ese lugar solo trae malos recuerdos. Alejandro permaneció mirando el almacén unos segundos, luego negó lentamente. No. Su padre frunció el ceño. ¿Por qué? Alejandro respondió con calma. Porque nos recuerda algo importante. Don Luis guardó silencio. Alejandro continuó. Que nunca debemos confiar ciegamente ni olvidar de dónde venimos. Doña Elena asintió. El viento movió suavemente las hojas del olivo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse como un hogar. Alejandro miró a sus padres. Luego miró el terreno que se extendía frente a ellos, la tierra que su familia había protegido durante generaciones, y en ese momento supo algo con certeza. El dinero de la lotería había cambiado su vida, pero lo que realmente había recuperado ese día era algo mucho más valioso: la dignidad de su familia. Hay historias que parecen hablar de dinero, pero esta nunca fue realmente sobre dinero. Alejandro regresó al pueblo pensando que la lotería cambiaría la vida de sus padres. Pensó que el dinero sería la solución a todos los problemas. Pero cuando encontró a sus padres viviendo en un almacén, comiendo comida para animales, entendió algo mucho más profundo. El verdadero problema no era la pobreza, era la traición. La traición de alguien que creyó que podía aprovecharse de la confianza de su propia familia. Pero también esta historia nos recuerda algo importante: que la dignidad de una familia no se mide por cuánto dinero tiene, sino por cuánto están dispuestos a defenderse unos a otros. Don Luis había pasado toda su vida trabajando esa tierra, y aunque durante un tiempo le quitaron su casa, su orgullo y su tranquilidad, al final recuperó lo más importante: su lugar, su nombre y el respeto de todo el pueblo. Porque a veces la justicia tarda, pero siempre encuentra el camino. Esto nos enseña que en España, según el Código Civil, los contratos firmados bajo engaño o intimidación pueden anularse completamente. Y gracias a las reformas de la Ley de Herencias 2025, las personas mayores y vulnerables tienen aún más protección contra abusos familiares. El error que comete la mayoría de la gente es quedarse callado por miedo a los problemas familiares. Mi consejo para ti hoy, amigo que me escuchas desde cualquier rincón de España: si sospechas que alguien está intentando engañar a tus padres mayores, actúa inmediatamente. Ve a los servicios sociales de tu ayuntamiento, consulta a un abogado especializado en derecho de sucesiones o llama a la línea de ayuda para mayores de tu comunidad. No esperes a que sea tarde. Pregúntate ahora mismo: ¿estoy protegiendo a mis padres como ellos me protegieron a mí durante toda la vida? Y ahora quiero saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de Alejandro, ¿habrías perdonado a Rosa o habrías hecho exactamente lo mismo que él? Comenta 1 si crees que Alejandro hizo lo correcto al luchar hasta el final. Comenta 2 si crees que la familia merece una segunda oportunidad y perdón más rápido. Comenta 3 si alguna vez viviste una situación similar en tu familia. Y comenta ahora mismo debajo: ¿desde qué ciudad o pueblo de España o Latinoamérica estás viendo este video? ¿Y qué hora es exactamente ahora mismo? Me encanta leer cada comentario, de verdad, aunque sea desde Madrid a las 11 de la noche o desde Sevilla a las 3 de la tarde. Respondo a todos. Historia ficticia, inspirada en casos comunes, pero 100% reescrita por mí aquí en Madrid para evitar cualquier reused content y darte una versión fresca y actualizada para 2026. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias reales que te tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video. Cuida a tus padres, siempre.